Hermana Quinshin. Sí. ¿Crees que el Señor regresará muy pronto, verdad? Sí. Entonces dime, ¿qué obra hará el Señor cuando regrese? Pues nos llevará al reino de los cielos, por supuesto. ¿Y cómo nos llevará exactamente al reino de los cielos? ¿Ah? ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿A dónde nos llevará el Señor? Cuando el Señor regrese, simplemente chasqueará los dedos y nos llevará a las nubes para estar con Él. El reino de los cielos está en el cielo, obviamente. Tengo que admitir que no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? El Señor Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué dice Apocalipsis 11:15? El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Las palabras del Señor lo dicen con claridad. Sí. El reino de Dios se construirá en la tierra. ¿Ah? ¿Crees que lo que Dios dice se hará realidad? Bueno, pues claro que sí. Pero si el reino de Dios se construirá en la tierra, Claro. ¿a dónde seremos arrebatados? Realmente nunca lo había pensado. Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo has podido pasar por alto una pregunta tan importante? ¿Qué pasa? Te estás equivocando con algo muy importante. ¿Con qué me estoy equivocando que es tan importante? El Señor es fiel y Él no me abandonará. Siempre estás mirando hacia el cielo esperando que el Señor descienda de las nubes. Sí. Para llevarte a las nubes, de un chasquido de dedos y que estés con Él. Claro, ¿y? Pero cuando anuncien durante la noche que el novio llegó, si no lo recibes y pierdes tu chance de ser arrebatada al reino, ¿no es una gran equivocación? Cuando lo pones así, supongo que es cierto. Ahora mismo todo el mundo religioso sueña con ser arrebatado al reino de los cielos. ¿Ah? Supongo que eres de los pocos que realmente lo entienden. Bueno, dime, ¿cómo vendrá el Señor? ¿Qué obrará cuando regrese? El Señor Jesús ya nos lo dijo claramente. ¿Claramente? Pon atención. ¿Ah? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa cenar con Él? Significa leer la palabra de Dios, escuchar su voz y aceptar toda la verdad que Dios expresa en los últimos días. ¿Ah? ¿Eso se basa en la Biblia? Claro que sí. El Señor Jesús dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El Señor realmente nos lo dijo. Además, Apocalipsis 2:7 dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. y la primera epístola de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Esas profecías lo dejan muy claro. Sí. El Señor regresará en los últimos días para expresar la verdad y hacer la obra de juicio. ¿Qué? ¿Crees eso? Cuando lo pones así, diría que sí. Entonces te daré una buena noticia. Bien. El Señor Jesús ya ha regresado. ¿Ya ha regresado? Ha regresado como Dios Todopoderoso para expresar la verdad y juzgarnos en los últimos días. ¿Ah? Si aceptamos el juicio de sus palabras, nos liberamos del pecado y somos purificados. Pero- seremos aptos para entrar al reino de los cielos Espera, y ganar la espera vida. un segundo. Ah, ¿Hablas de nosotras? ¿Sí? ¿Nosotras? Sí. ¿Debemos aceptar el juicio para entrar al reino? Así es. No puede ser correcto. ¿Por qué no? Mediante la fe en el Señor se perdonaron nuestros pecados y fuimos salvados. ¿Ah? Cuando venga el Señor seremos arrebatados al reino de los cielos. No necesitamos el juicio de Dios. Todo está en su lugar. Lo que necesitamos es... ¿Un poco de suerte? No. Ser arrebatados. Vaya. Debo admitir ¿Ah? que aún no estoy del todo de acuerdo. ¿Y por qué no? Cualquiera perdonado ¿Sí? puede ir al reino de los cielos. Así es. ¿El Señor Jesús dijo eso? Eh, ¿Lo dijo el Espíritu Santo? bueno, no lo dijeron. Entonces, ¿entiendes ¿Ah? lo que digo? Pero Pablo dijo... ¿Qué? Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿No significa que no estamos condenados porque creemos en el Señor y nuestros pecados han sido perdonados? ¿Y que cuando el Señor venga nos llevará al reino de los cielos? ¿Quién es el Señor? ¿Pablo o el Señor Jesús? Por supuesto que el Señor Jesús es el Señor. ¿Y quién rige en el reino de los cielos? ¿El Señor Jesús o Pablo? Claro que el Señor Jesús rige sobre el reino. ¿Se entra al reino de los cielos en función de lo que dice el Señor o de lo que dice Pablo? Claro que en función de... Ah, en función de las palabras del Señor Jesús.
Entonces sí lo entiendes. El Señor nunca dijo que aquellos cuyos pecados han sido perdonados pueden entrar al reino de los cielos. Pero- Entonces, ¿no dirías que esto es producto de nuestras nociones? ¿Nuestras nociones? Así es. Piénsalo. Creemos en el Señor y nuestros pecados son perdonados. Pero aún mentimos y pecamos sin practicar las palabras del Señor. ¿No es esto cierto? Así es. ¿Y que nuestros pecados sean perdonados significa que estamos purificados? Bueno, no significa eso. La Biblia dice, ¿Ah? sin santidad ningún hombre contemplará al Señor. Si pecamos tanto como lo hacemos, ¿estamos cualificados para entrar al reino de Dios? Según tu lógica, ¿el perdón de los pecados no basta para que podamos entrar al reino? Correcto. Que se nos perdonen los pecados solo significa que la ley no nos condenará, pero no implica que estemos libres de pecado, y mucho menos que hemos sido purificados y nos pueden llevar al reino de los cielos, Entonces, ¿cómo se supone que entraremos al reino de los cielos? actuando según la palabra del Señor. Está bien. ¿Qué dice el Señor Jesús en Mateo 7:21? No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que siga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquellos ¿Qué? que siguen su voluntad. Sí. Solo ellos pueden entrar al reino de los cielos. Ah, tiene sentido. ¿Ah? Somos mano de obra. Trabajamos y nos entregamos en nombre del Señor. Difundimos el Evangelio y fundamos iglesias. Así es. Eso no es seguir la voluntad Ella de es Dios. muy segura. Yo debo decir No que- estoy del todo de acuerdo. ¿Qué hay de Melita, malo en lo que dije? Déjame preguntarte. ¿Ah? ¿No viajaban los fariseos de un lado a otro para difundir el evangelio y hacer su trabajo? Así es. ¿Pero qué hicieron cuando el Señor apareció e hizo su obra? Lo clavaron en una cruz y lo crucificaron. ¿Estaban siguiendo la voluntad de Dios? No, estaban oponiéndose al Señor. ¿Ves? No todo significa seguir la voluntad de Dios. ¿Qué quieres decir? Seguir la voluntad de Dios significa practicar su palabra, someterse a Él, Ah. vivir de acuerdo con su palabra sin importar las circunstancias y dejar de oponerse a Dios. Según esos estándares, seguimos su voluntad. Bueno, si te refieres a practicar la palabra de Dios, someternos a Él y vivir según su palabra, supongo que no. Ahora sabes lo que somos. ¿Ah? Nos entregamos a Dios día tras día, pero igual estamos llenos de pecado. Pero- Nos han encarcelado y hemos sufrido, Sí. pero todo ha sido para recibir bendiciones, Así es. para aparentar y por lucro. Mentimos y engañamos en las tribulaciones y pruebas, malinterpretamos a Dios, nos distanciamos de Él y lo traicionamos. En función de todo esto, ¿realmente seguimos su voluntad? Es como vestirse con la imagen del diablo. Sí. Estamos cubiertos de pecado de los pies a la cabeza. Vaya. Eso no es seguir realmente la voluntad de Dios. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que ahora el Señor vino a expresar la verdad y juzgarnos, pero muchos no investigan. Incluso condenan al Señor basándose en sus nociones. ¿Pueden estas personas entrar en el reino de Dios? Tengo una pregunta. ¿Ah? Oramos para confesar nuestros pecados. Confesando y pecando, pecando y confesando, Ah. sin poder detenernos. Así es. ¿Por qué no podemos escapar de la esclavitud del pecado? Todo se reduce a una cosa. ¿Y cuál es? Satanás nos ha corrompido mucho y nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a Dios. ¿Naturaleza pecaminosa? Sí. Por ejemplo, nuestra arrogancia, Sí. nuestra malicia, el egoísmo y la codicia. Ah. ¿Quién podría arreglar estas actitudes satánicas solo con suprimir la carne? Oh, no. ¿Ah? No está bien. ¿Qué cosa? No hay esperanza para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? La obra de juicio de Dios Todopoderoso puede arreglarlo. ¿De verdad? Leeré unas palabras de Dios Todopoderoso para que entiendas. Sí, hazlo, por favor. Dios Todopoderoso dice, aunque Jesús vino entre los hombres e hizo mucha obra, solo completó la obra de redimir a toda la humanidad y sirvió como ofrenda por el pecado del hombre. No lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. ¿Dios debe hacer una obra mayor? ¿Ah? ¿Tiene que erradicar nuestro carácter corrupto satánico? Así es. ¿Y hay más? Ajá. Presta atención. Sí. Asimílalo. Bueno, ¿por qué no lo leo yo? Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones, vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida.
Amén. El Señor Jesús hizo la obra de redención para perdonar el pecado del hombre, pero solo ahora que Dios Así es. Todopoderoso ha venido, podemos deshacernos de nuestras actitudes satánicas. Correcto, ya lo entendiste. Ajá. Dios hace la obra de juicio en los últimos días para purificar y salvar al hombre. Sí. Al experimentar el juicio de las palabras de Dios, ¿Ah? se purifica nuestro carácter corrupto y ya no nos resistimos a Dios. ¡Qué maravilloso! Y como entendemos tanto de la verdad, no importa que Satanás intente corrompernos, podemos descifrar sus trucos y mantenernos firmes en el testimonio. Vaya. Eso es lo que significa someterse a Dios y adorarlo. Así estaremos cualificados para entrar al reino. Así que, si solo aceptamos la redención de Dios, pero no su juicio en los últimos días, nos perdemos el paso más importante de nuestra fe en Dios. Así es. Si nuestra corrupción no se puede resolver, se podrán perdonar nuestros pecados 1000 veces, pero nunca entraremos al reino de los Pues cielos. sí, y finalmente creo que lo entendió. ¿Qué? Espera. ¿Qué pasa? ¿Cómo usa Dios Todopoderoso la verdad para juzgar y purificar al hombre? Las palabras de Dios Todopoderoso dan una respuesta clara a esta pregunta. ¿Sí? Entonces sigue leyendo. Sí. Presta atención. Con eso otra vez. Dios Todopoderoso dice: Cristo de los últimos días usa diversas verdades para enseñar al hombre, para exponer su sustancia y para diseccionar sus palabras y acciones. Estas palabras abarcan varias verdades. Todas ellas se dirigen a la sustancia del hombre y a su carácter corrupto. Oh, ya veo. En especial, las palabras que exponen cómo el hombre desdeña a Dios se refieren a que éste es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga de Dios. Dios expresa la verdad para desenmascarar la esencia del hombre y diseccionar sus palabras y actos. Correcto, sigue escuchando. Sí. Al hacer su obra del juicio, Dios no aclara simplemente la naturaleza humana con algunas palabras. ¿Qué es lo que Él hace? Él desenmascara y poda a largo plazo. Todos estos métodos diferentes para desenmascarar y podar no pueden ser sustituidos con palabras corrientes, sino con la verdad de la que el hombre carece por completo. Tiene sentido. Solo los métodos así pueden llamarse juicio. Oh. Solo mediante este tipo de juicio puede doblegarse al hombre y convencerlo del todo acerca de Dios y además hacer que conozca a Dios de verdad. Vaya. Las palabras de Dios Todopoderoso son tan prácticas. No hay nadie más que pueda expresar estas palabras. Seguro provienen del Espíritu Santo. Sí, tienes una buena intuición. ¿De verdad? Dios Todopoderoso es Dios encarnado. Lo sabía. Al igual que el Señor Jesús, sus palabras son la expresión del Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces he escuchado la voz del Señor. Así es. Tras creer en el Señor durante años, finalmente lo he recibido. Vaya, está encantada. ¿Qué más ha dicho Dios Todopoderoso? Bien. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades. Revela el misterio de la encarnación. Sí. La historia interna de las 3 etapas de la obra. Cómo Satanás corrompe al hombre. Cómo Dios salva al hombre. El significado y los efectos de la obra del juicio de Dios en los últimos días y mucho más. No había escuchado ninguna de estas verdades y misterios. Y hay más. Dios también ha mostrado cómo alcanzar la salvación a través de la fe en Él. Ese es un punto clave. Cómo desechar las actitudes corruptas experimentando el juicio de las palabras de Dios. Cómo practicar la verdad, cumplir bien el deber y satisfacer a Dios. Cómo temerle, evitar el mal y ser alguien que sigue su voluntad. Y mucho, mucho más. Vaya, estas son las verdades y misterios que más se necesitan entender. Así es. A través del juicio de las palabras de Dios, vemos cuán profundamente ha sido corrompida la humanidad por Satanás. Que nuestra naturaleza está llena de actitudes satánicas, como la arrogancia, el engaño y el egoísmo. Todo lo que hacemos es para nuestro beneficio. En eso tienes razón. La mayoría de las personas sufren para obtener bendiciones y entrar al reino. Así es. No por amor o sumisión a Dios. Cierto. Ante las pruebas, pueden culpar o hasta rechazar y traicionar a Dios. Esa es la pura verdad. Por ejemplo, cuando el Partido Comunista Chino persigue personas, estas rechazan a Dios. Tienes razón. Muchos pastores temen la persecución del Partido Comunista. No están dispuestos a exponer su rostro malvado y despreciable. Eso es cierto. Muchas iglesias de las 3 autonomías izan la bandera china y cantan el himno. Así hacen concesiones a Satanás y traicionan a Dios. Dime algo. Sin que Dios haga la obra del juicio en los últimos días, ¿se podrían purificar nuestras actitudes corruptas? Claro que no.
¿Seríamos capaces de mantenernos firmes ante la tribulación? Lo que haríamos es tropezar. ¿Seríamos capaces de discernir quiénes son los fariseos hipócritas? No tendríamos ni idea. ¿Podemos liberarnos de las limitaciones y el engaño de los falsos pastores? En lo absoluto. ¿Podría la humanidad, sin la obra del juicio de Dios, escapar de la influencia de Satanás y alcanzar la salvación? De ninguna manera. Eso es cierto. Por lo tanto, la obra del juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es muy significativa. Al experimentar el juicio de las palabras de Dios, sentimos su carácter justo, que no tolera ofensa alguna. Oh. Nos postramos ante Dios con remordimiento y odio hacia nosotros mismos para arrepentirnos ante Él y practicamos la verdad. Sin darnos cuenta, ocurren cambios en nuestro carácter vida y comenzamos a someternos de verdad a Dios. Vaya. La obra del juicio de Dios Todopoderoso realmente puede purificar y cambiar a las personas. Aceptar el juicio y castigo de Dios es el único camino para entrar al reino de los cielos. Ajá, ahora lo ha entendido. Oye, ¿Sí? ¿entonces todavía debes esperar? ¿Esperar? ¿A que el mundo religioso acepte el juicio de Dios antes que tú? ¿No era eso lo que querías? Ajá. Si sigo las opiniones del mundo religioso y espero a que el Señor venga montado en una nube, me quedaré lamentándome cuando acaezca el gran desastre. Así es, ahora sí estás entre los pocos que... Lo entienden. Sí,